Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un gran honor que estemos reunidos en esta tarde para empezar nuestro panel de energía que será coordinado por Javier Estrada. Y pues le pido a Jesús Bush, por favor, que nos ayude con la introducción y las semblanzas de los panelistas. Bienvenidos y que tengamos una muy buena y muy constructiva e ilustrativa plática en esta tarde. Adelante, por favor. Que así sea, mi buen Rodrigo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la hora NEA. Hoy miércoles 8 de julio, siendo las 18 horas. Como es nuestra costumbre, pedirle a toda nuestra asistencia que desactive cámaras y apaguen sus micrófonos para asegurar una grabación de buena calidad. En medio de tantos cambios y de tanta incertidumbre, es muy motivante saber que la hora NEA está cumpliendo con su propósito de informar a la audiencia sobre temas de absoluta relevancia para México y que de alguna manera nos ayuda a formar y a madurar nuestros criterios como personas y como ciudadanos de un país que sin lugar a dudas se está transformando. Pero también la hora NEA nos une y nos relaciona, por lo que nos sentimos comprometidos con ustedes a coordinarla cada vez mejor. A nombre del Consejo Directivo de la Red de Negocios Entre Amigos, que no es más que eso, una red de negocios donde hemos aprendido y practicamos el hacer negocios de una manera ética, de una manera legal en todos los contextos, y a un año de habernos formado, nos da muchísimo gusto pues ver que ya tenemos más de 120 miembros y que cada vez se unen más porque entienden nuestra visión y el valor mismo de nuestra organización. Y de eso también estamos muy orgullosos. Así que les damos la bienvenida a todos nuestros asociados, así como a los miembros de FENG, nuestra organización financiera amiga, y del Club 51, agradeciendo como cada semana a Sergio Álvarez Ducón y a Eduardo Vázquez por su apoyo, su participación y porque hacen extensiva esta invitación a sus asociados. Hoy hemos preparado para ustedes un panel de lujo y subrayo, es un panel de lujo que se titula El nuevo modelo energético y la 4T. Un tema desde todas las perspectivas importante para el desarrollo de México. En este panel, que moderará nuestro socio NEA y amigo Javier Estrada, escucharemos el posicionamiento de varios expertos sobre los principales componentes de este modelo energético y daremos un tiempo amplio para responder a las preguntas de nuestra audiencia, para luego cerrar con broche de oro compartiendo las conclusiones de cada uno de ellos. Así que pónganse cómodos, acérquense su cafecito, su té o lo que quieran y olvídense los relojes por los siguientes 150 minutos por lo menos. Ahora me permito leer las semblanzas resumidas de nuestro moderador y panelistas, no dejando de mencionar que ha sido una verdadera fortuna y privilegio el haberlos reunido para llevar a cabo este importante evento. Y me permito iniciar con la semblanza de Javier Estrada Estrada. Él es socio director de Analítica Energética SC, director de Gas y Petróleo en PwC, y tiene una experiencia vasta nacional e internacional en diferentes puestos directivos en Noruega, en México, como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, como comisionado también en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como director general de planeación en la CENER, como miembro en diversos consejos y comités de Pemex y sus filiales, y como consultor para empresas, gobiernos, academia y negocios. Una probadísima experiencia que es la que nos ha invitado a pedirle modere este panel. Y nuestro primer panelista es Javier Centeno Barrios. Él es abogado,
por la Escuela Libre de Derecho con estudios de maestría en la UNAM. Tiene una amplia experiencia profesional en el ejercicio libre de la abogacía y en el sector público. Es socio de Centeno Lira Mora Abogados, que es una firma especializada principalmente en energía, licitaciones públicas, proyectos de infraestructura inmobiliarios, derechos de vía, administración de contratos, etcétera, etcétera. En el sector público, Javier Centeno, entre otras cosas, fue director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación en 2 ocasiones y negociador del gobierno federal con el EZLN, sí lo dije bien, el EZLN. Ya habrá oportunidad en otra plática de hablar de eso. En Petróleos Mexicanos fue el abogado general de la institución, prosecretario de los consejos y consejero en sus filiales. Como consultor participó en el proceso de revisión y discusión de la reforma energética y ha desarrollado proyectos para la CNH, la CRE, Pemex y algunas otras. Ha sido catedrático en la Universidad de Anáhuac, la UNAM, la Escuela Libre de Derecho y la Universidad de Monterrey. Recibió del presidente las preseas al mérito jurídico y a la dignidad profesional. Ha publicado ya varios artículos y opinión en periódicos. Javier Centeno, bienvenido a nuestro panel de la hora NEA. Nuestro siguiente panelista, Jorge Pedrosa, él es director de Administración de Riesgos en PwC, México. Cuenta con 16 años de experiencia en esta firma, en donde se inició como auditor de compañías públicas y privadas de los sectores gobierno, automotriz, farmacéutico, energía e infraestructura. Posteriormente se unió a la práctica de administración de riesgos, en donde ha llevado proyectos de estrategia, cumplimiento, procesos de transformación digital en empresas del sector energía e infraestructura. Jorge, gracias por aceptar tu participación en este panel. Nuestro siguiente panelista, Ernesto Anhausen, también miembro NEA, socio y director de Becquerel Capital, empresa especializada en estructurar y desarrollar proyectos de inversión en generación distribuida solar y a gas. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las energías renovables y la eficiencia energética de México. Desde el año 2000 ha participado en la gestión y administración de 4 fondos de private equity especializados en energía renovable y eficiencia energética en México y en América Latina. Ernesto, también gracias por estar con nosotros en este panel. Y ahora le corresponde el turno a nuestro siguiente panelista, Carlos Gabriel Lerma Cotera. Más de 20 años de experiencia en el sector financiero, particularmente en banca de desarrollo, Bancomext y Banobras. 5 años de experiencia en el sector energía, siendo director de energía de Bancomext y de Banobras desde el 2019. Ha participado en el financiamiento de proyectos con inversión superior a los 8,000 millones de dólares y capacidad de generación superior a los 7,000 megawatts, 5,500 megawatts renovables. Participó en el primer financiamiento tipo Reserve-Based Lending en México, esto en 2019, y también tiene experiencia en otros proyectos de infraestructura del sector oil and gas. Él es representante en el Consejo de Administración del PMI Comercio Internacional, que es la comercializadora de Pemex 2018-19, y actual representante del Consejo de Administración del Fondo de Fondo. Carlos Gabriel, bienvenido a nuestro panel. Y por último, a nuestro buen amigo y miembro NEA, Francisco González Díaz. Él fue director general de Bancomext, director general de ProMéxico, embajador de México en Alemania, fundador de Biotecnología y Nutrición, fundador de ScienceMed, fundador de Bratus, que es la consultora que actualmente dirige. Y tiene prácticas en diferentes temas, entre otros economía digital, inversión y financiamiento, negocios internacionales y ciberseguridad. En la iniciativa privada participa activamente como empresario de los sectores de biotecnología y nutrición, así como de banca y finanzas.
Y con esto termino el apartado destinado a la lectura de las semblanzas y es ahora el turno de Javier Estrada Estrada de iniciar el panel en su carácter de moderador. Javier, te entrego el micrófono. Muchísimas gracias, Jesús. Y sí, y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Nos da mucho placer a todos los panelistas platicar de este tema tan trascendental y que le pusimos el título de Nuevo Modelo Energético y la 4T, porque es precisamente un encuentro entre dos tendencias muy distintas de cómo manejar los mercados energéticos. Hago una breve introducción. 30 años nos llevó de debates, si no es que más, sobre qué tan importante y qué tan bien funcionaban los monopolios de Estado en el sector energía y qué tanto esto nos estaba empezando ya a generar desajustes en la economía en general. Siempre nos quedó claro que Pemex y CFE eran parte fundamental del desarrollo, pero también al mismo tiempo se convertían en gigantes económicos y difíciles de manejar, autorregulados en su mayor parte, con inversiones que si siempre nos dieron certidumbre de que contábamos con el abasto energético, también nos dejaban en duda de si estábamos completamente cubiertos en la República y si podíamos tener algo mejor. Estos debates que nos fueron llevando década tras década a ir afinando y sobre todo ir combatiendo una visión de esa ecuación entre soberanía y empresas del Estado en el sector energético, por fin se dirimió después de algunos sexenios de intentos fallidos en que en 2014 se hizo una reforma constitucional y esta reforma cambió entonces este sentido estratégico de la energía a hacerlo más una visión de negocio, una visión comercial y de inversiones, de generación de valor, y al mismo tiempo que se le daba un nuevo estatus a Pemex y CFE como empresas productivas del Estado, listas para competir, se abre la cuasi totalidad del sector energía. Y digo cuasi porque el sector nuclear, pues obviamente no se abrió, pero tampoco se abrió la transmisión y distribución de electricidad, así como algunos otros pocos rubros, pero todo lo demás quedó abierto tanto a la inversión como a la operación y al comercio de todos estos productos del sector energía. Y esto entonces nos llevó a que hasta el año 2015 terminamos ya de hacer la legislación completa, las regulaciones, la promoción, invitar a diestra y siniestra en los mercados internacionales a quien se quisiera acercar a invertir al sector mexicano, y se hizo con gran entusiasmo. Llegaron con miedo, pero finalmente las empresas, igual que sus gobiernos, estudiaron muy bien el caso mexicano. Les dio confianza ver que ahora teníamos instituciones especializadas como la CNH, la CRE, pero también se fueron creando otras que ahora ya son de uso común en el lenguaje, como ASEA, pero también entró al quite con una buena parte del trabajo la Comisión Federal de Competencia, y así se fueron desarrollando entonces un marco institucional que también comprendió especializaciones en la Secretaría de Hacienda y en otras secciones importantes del país, incluyendo el Banco de México, que todos permitieron entonces esta apertura, la creación de una regulación especializada realmente amplia, inversiones que llegaron de todas partes en cantidades importantes, creaciones de empresas. Es increíble la cantidad de empresas que se crearon de todo tamaño, y las empresas también, proveedoras para el sector, no solamente las que iban a operar. La supervisión misma, empresas también ahora especializadas en poder hacer certificaciones, pero también las propias instituciones del Estado con capacidad para poder saber quién está haciendo qué. La creación de un nuevo mercado, es decir, el financiamiento, el precio, la fijación de tarifas, los intercambios y los mercados
spots y de futuros que se van generando con ello, así como subastas y distintos instrumentos, y no menos el impulso al contenido nacional. Es decir, al final, de todas maneras, buscábamos que no solamente fuera una industria dedicada a pocas empresas de gran calado, sino cantidad de empresas pudieran ir generando elementos de proveeduría. Sin embargo, nos tocó el año de 2014 con una caída tremenda del precio del petróleo y esto afectó de una manera peculiar a la economía del país y sobre todo a Pemex, que lo metió en una de sus peores crisis y aumento de su deuda. También no podemos dejar de mencionar que hubo corrupción en esas épocas y que todavía hoy se sigue investigando. Es decir, esto sucedía al mismo tiempo que teníamos que lidiar con un entorno exterior y interior que teníamos que superar. No es raro entonces que desde las campañas políticas que se empezaron a platicar ya con vista hacia el 2018, mientras esta apertura y consolidación del mercado energético nuevo, que muchos le llamaban el mercado de la reforma energética, así se llamó en el lenguaje común durante mucho tiempo, yo simplemente le llamo un nuevo modelo energético que estaba en vías de construirse con algunas características que le pesaban todavía, pero que seguía dependiendo en mucho de CFE y Pemex, pero que ya hacía una apertura para los privados. Bueno, pues ya sabemos también entonces que esto no cayó bien a la oposición desde un principio y desde que se hizo la apertura hasta que finalmente se hicieron las elecciones, hubo un discurso de desmontar este nuevo modelo, de reforzar el monopolio de Pemex y CFE. Y eso, bueno, nos fue llevando de nuevo al discurso de la autosuficiencia. Uno de los cambios más importantes que se veían y se preveían desde el principio es que muchos de los encuentros que hubo entre los reguladores, Pemex y la CFE, estuvieron cargados de cierta confrontación, en parte por el tamaño tan gigantesco de las empresas monopólicas nacionales, que fue necesario hacer una regulación para nivelar esta asimetría de tamaños entre los nuevos que estaban llegando y estas dos empresas del Estado. Eso no cayó muy bien y fue uno de los momentos también que fue generando tensión y problemas hacia futuro de cómo se iba a manejar esta apertura del mercado. Vimos también gradualmente que la inversión que iba llegando del extranjero efectivamente buscaba una planeación, buscaba a proveedores, buscaba los caminos por donde llevar los productos, en fin, de inmediato empezamos a ver una planeación que no era común en México y sobre todo tan abierta, incorporando a tanta gente en el país. Hubo por parte de los reguladores cambios tarifarios. Por ejemplo, una cosa muy importante es que todo el almacenamiento en el país empezó a tener reglas del juego, ya no eran solo para la CFE o para Pemex, sino para todos, y por lo tanto tuvieron también sus tarifas y sus términos y condiciones de uso. También vimos gradualmente el cambio en los impuestos de las gasolinas, los gasolinazos, pero sobre todo también ahora el uso más frecuente del IEPS. Y mientras todo esto finalmente se encontró en 2018-2019 con una nueva administración que no cambió este marco legal ni constitucional, y de eso nos va a hablar mucho más Javier Centeno. Sí, sin embargo, empezó a tomar medidas de política energética
que cambiaron todo este entorno que llevaba apenas unos cuantos años de construcción. Así es de que se suspendieron las rondas petroleras, se suspendieron subastas eléctricas, se complicaron la entrega de permisos y autorizaciones y se cambió también la práctica dentro de Pemex de tener licitaciones a hacer las asignaciones directas. Hubo el anuncio de algunos proyectos cuestionables que ya se han discutido en otros foros. Aquí no es mucho el propósito hacerlo, como el de la refinación para Dos Bocas, o mientras que era necesaria hacer toda la reconfiguración del sistema de refinación nacional. Proyectos de producción de petróleo y gas que se enfocaron en campos muy pequeños, dejando de lado mucho de lo que ya se había avanzado en aguas profundas y en tierra, forzando un nuevo esquema de contrataciones de los proveedores del sector, en particular de las perforadoras. Y con toda esta situación que de alguna manera parecía querer restituir esta fuerza de Pemex y de revertir la caída histórica que llevábamos en la producción, pues nos vino una situación muy compleja que es la caída del precio del petróleo. Esta situación llevó a Pemex a un endeudamiento aún mayor, que si la sumamos en su total, representa aproximadamente el 9% del PIB. Y con las pérdidas que ha tenido Pemex en este periodo, más la necesidad de revisar su propia política de ventas, que ya no toda va a poder ser a buen precio en el extranjero, entonces necesita enviar mucho del crudo a las refinerías nacionales que producen mucho combustóleo, y esto entonces hace que le pegue directamente a la oferta energética que le envía el Estado a la CFE y la CFE entonces a su vez teniendo que echar a andar muchas plantas de generación en base a combustóleo. En fin, se nos empieza a descuadrar la propia estructura y organización del sector energía en este encuentro entre la política pública nueva de la administración entrante con el marco legal que apenas estaba en ciernes para darnos resultados. Hoy empezamos a ver las puntas del iceberg. Ya los encuentros han sido muy fuertes, las críticas son muy frecuentes en los periódicos, las dudas son imperiosas porque queda la duda de si Pemex tendrá capacidad para pagarle a sus proveedores, de si se está desmontando la regulación. Bueno, lo hemos visto sobre todo con los entes reguladores, en donde los miembros son cuestionados en su capacidad de entender estos mercados y estas industrias, pero también en su neutralidad respecto a cómo manejar al sector. Aparece la COFESE como uno de los grandes que todavía defiende el principio de mercado, acepta una cantidad de amparos del sector de electricidad, pero al mismo tiempo aparece por parte del Senado de la República una propuesta de un senador de Morena en donde dice que está dispuesto a poner una propuesta en la que se consolide la CRE, la COFESE y otro regulador más de un sector de la transmisión, de otro sector completamente distinto, en un solo ente. No avanzó esa propuesta, pero nos dejó ver esa punta del iceberg que nos preocupa. Así es de que, así es como nació inicialmente nuestra pregunta de por qué hablar hoy precisamente de ese nuevo modelo energético y de la 4T. ¿Qué es lo que vamos a obtener al final? ¿Qué podemos hoy en este panel llegar a dilucidar entre amigos, en una conversación muy abierta sobre cómo se va a estructurar? ¿En dónde están las grandes deficiencias de lo que hoy vemos que se van a tener que corregir y cuál sería en dado caso la apuesta de no hacerlo? Empiezo nada más por decir algunas palabras sobre la exploración y producción petrolera. Hemos tenido
un nuevo plan de producción de gas y de petróleo que no se está cumpliendo y que ahora que vino la caída del precio del petróleo y hubo compromisos internacionales de los grandes productores de disminuir su producción, pues casi como quien dice, como anillo al dedo, a Pemex le convenía que no se siguiera tratando de seguir en esta vía de aumento de la producción. Y de hecho, producimos menos hoy que en el mes de mayo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que simplemente no estamos pagando todas esas inversiones que estaban previstas para tantos campos en aguas someras que se estaban ya vislumbrando como los potenciales productores. Y entonces nuestra caída en la producción seguirá así, aunque no caerá del todo, pero sí no llega a los objetivos que tenía. Por lo tanto, se vuelve a hablar de los farm outs, que los privados sí ya los están llevando a cabo. Es decir, quienes ganaron contratos petroleros sí tienen la sensación de que es tal vez un momento oportuno de volver a repartir esa pequeña parte de la baraja que a ellos les tocó y por lo tanto vender parte de esos compromisos entre sí unos a otros, y ya hemos visto muchas operaciones de interés. Hay muchos campos que ya están produciendo y que se nota la intervención privada, como Sama, o los logros que ha tenido Wintershall, o los que ha tenido BHP en las aguas profundas, o las empresas como Renaissance, Lukoil, o inclusive las empresas chinas. Ninguna de estas, sin embargo, está hablando de convertir al sector petrolero en una nueva área energética de mayor color verde, es decir, de renovables, a pesar de que ese ya es el debate internacional. Así es de que, para resumir, nos encontramos también en el sector petrolero en una situación en la que o hacemos algo de inmediato o las deudas de Pemex pueden llevarnos a una contaminación a la soberanía en términos del costo de nuestra deuda. Con esa parte cierro entonces la introducción de por qué estamos haciendo este panel y le doy la palabra a Javier Centeno, que es realmente un experto y que nos puede hablar ahora entonces en esta confrontación que se está dando hoy entre este sector energético legal versus el sector energético de una política pública que no acabamos bien de entender. Con esto, Javier, te paso la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación y la defensa que han tenido conmigo para poder compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos temas que son torales para poder entender cuál es la situación que guarda el sector energía en México. Y para poder captar todas las consecuencias jurídicas que tuvo la reforma energética de 2013, de diciembre del 2013, y que surtió efectos a partir de esa fecha y se completó con la legislación en el 2014, es indispensable que consideremos tres elementos fundamentalmente. El primero de ellos, la reforma constitucional, la que vemos de manera muy expresa y concreta en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, es solamente una parte de toda la reforma constitucional, porque no solamente se modificaron y adicionaron estas disposiciones, sino que también existen disposiciones transitorias en el decreto mediante el cual se autorizó la modificación y adición de estos tres artículos constitucionales, y son disposiciones transitorias que establecen prácticamente todo un régimen jurídico, y es un régimen jurídico que complementa, desarrolla las bases establecidas en el texto de la Constitución. Es parte de la Constitución y está vigente. Incluso al principio de esta administración se llegó incluso a tratar de presentar algunas iniciativas de ley que ya empezaban a contradecir lo establecido en las disposiciones transitorias de la Constitución. Sin embargo, la opinión pública y la opinión especializada destacó que cualquiera de estas disposiciones serían inconstitucionales
porque precisamente lo que le dio sustento a la reforma constitucional y lo que estableció, digamos, los parámetros que estableció esta reforma constitucional estuvieron bien delimitados y delineados, porque entre diciembre del 2013 y agosto del 2014 transcurría mucho tiempo, hubo un pacto por México y entonces se acordaron desde un principio los grandes parámetros a los que he hecho referencia Javier en ese momento. Entonces es importante que tengamos el punto de vista de que la reforma constitucional abarca y comprende también las disposiciones transitorias. Segundo gran elemento que conviene tomar en cuenta. Este segundo gran elemento se refiere a cuáles fueron los efectos jurídicos y particularmente en un concepto que es el del monopolio del Estado. Desde un punto de vista jurídico, se dice que existe el monopolio del Estado en el momento en que la titularidad del ejercicio de una facultad la tenía el Estado. De tal manera que si es el titular del derecho y solamente lo puede ejercer, entonces ahí nos estamos encontrando con la existencia de un monopolio perfecto. En la lámina que aparece aquí, simplemente para ser un poco más gráfico, en la columna de en medio se hace referencia y se detallan prácticamente cómo se regula la actividad en general de la sociedad. Si entendemos o partimos de que la Constitución es fruto o producto de un pacto social, entendemos también que los órganos de gobierno que son creados por la Constitución son producto del pacto social. Y el punto fundamental es, ¿qué es lo que van a desarrollar esos órganos de gobierno? Aquello que la ley establezca. Y la ley, ¿quién la dictamina? ¿Quién la ordena? ¿Quién la mandata? El pueblo del Estado. De ahí que entonces, si vemos de abajo hacia arriba la columna de en medio, pues vamos a encontrar que dentro de las actividades de la sociedad hay actividades que son absolutamente de libre emprendimiento, se desarrollan sin ningún problema y no existe ninguna regulación, libertad de pensamiento, libertad de religión, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y solamente se tiene como gran principio de que solamente se puede, o sea, los derechos tienen un límite que es el derecho de terceros. Luego tenemos algún otro tipo de actividad en las que todos los individuos, gobierno del Estado, individuos particulares, extranjeros o mexicanos que estén dentro del territorio nacional, pues tienen diferentes derechos, pero se trata de una actividad regulada. Y es una actividad regulada, por ejemplo, contra el matrimonio, cualquiera lo puede hacer, pero el momento en que contra el matrimonio, ese se regula porque se establecen entonces una serie de principios básicos para desenvolver esta institución. Luego tenemos en tercer lugar aquellos casos en los que también tenemos ese derecho y es de libre emprendimiento, se puede ejercer en cualquier momento, pero se requiere en razón de seguridad jurídica, de seguridad industrial, de seguridad de actuación, un permiso previo para poder ejercerlo. Yo puedo y tengo libertad de libre tránsito en un vehículo automotor, pero para poderlo manejar requiero de una licencia. ¿Por qué? En beneficio y protección de terceros. Luego nos encontramos otros casos en los que existe actividades que están reconocidas por el orden jurídico, que se entiende entonces que deben de convertirse en un servicio público. Y un servicio público entonces ya tiene una connotación diferente porque se dice la titularidad de ese derecho le corresponde al Estado. El Estado, a través de sus agentes, sector central, organismos descentralizados, pueden desarrollar esa actividad, pero también lo pueden desarrollar los particulares, pero a través ya de actos jurídicos diferentes, como es el de las concesiones o ahora contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Existe entonces una regulación y una protección especial de esta actividad.
Y por último tenemos lo que comentábamos, el monopolio del Estado total, cuando la titularidad y el ejercicio de la actividad le corresponde al Estado. Y entonces, entendiendo esto, nos encontramos en las dos columnas del lado izquierdo, cómo era la industria de los hidrocarburos y la industria eléctrica antes de la reforma. Todas las actividades de la actividad industrial o de la cadena de valor, de la industria de los hidrocarburos y de la industria eléctrica, la titularidad y el ejercicio le correspondía al Estado. Solamente el Estado lo podía ejercer por conducto de sí mismo o a través de sus organismos descentralizados. Después de la reforma energética, nos encontramos en el caso de la industria eléctrica, que es la columna cuarta de izquierda a derecha, que se mantiene como un área estratégica la planeación, el control, la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. En este caso, nos encontramos que sí, la titularidad y el ejercicio de la facultad solamente le corresponde al Estado. Solamente con un detalle. En el caso de la transmisión y distribución, la propia Constitución y la Ley de la Industria Eléctrica señalan que sí, que efectivamente le corresponde al Estado, pero los particulares podrán participar a través de contratos y hasta ahora no se ha logrado, no se ha identificado a qué, o sea, qué efecto o de qué manera podrían desarrollarse esos contratos para que los particulares intervinieran. Y en el caso de la generación, del suministro y de la comercialización de la energía eléctrica, se convierte en un derecho que se devuelve del Estado hacia los particulares, que los particulares tienen el libre emprendimiento y que solamente requieren de un permiso. Lo mismo sucede en el caso de la industria de los hidrocarburos. Se entiende como un área estratégica la exploración y la producción en la inteligencia, de que esta área estratégica está entendida de que sí, efectivamente, la titularidad le corresponde al Estado, el ejercicio le corresponde al Estado, pero los particulares pueden participar a través de contratos, que es el caso de los contratos de exploración y producción que fueron licitados hasta la ronda 3.3 y que suman un total de 107 contratos que hoy actualmente están vigentes y que hoy actualmente se están ejecutando. Y en lo que hace la refinación, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución, se devuelve ese derecho a los particulares. Es el libre emprendimiento y solamente se requiere un permiso. De ahí que todas estas actividades de libre emprendimiento basta y sobra con que se cumplan los requisitos establecidos en la ley y en las regulaciones técnicas para que se genere la obligación a cargo del órgano regulador coordinado o de la autoridad correspondiente, CENER, por ejemplo, en el caso de la refinación de petrolíferos o del tratamiento de gas, para que se genere siempre entonces el derecho del particular y la obligación del Estado de atender la petición del particular, porque ya es parte de su derecho. Y eso es lo que da entonces pauta al tercer principio. El tercer principio, ya incluso ya ahorita ya nos vamos solamente haciendo algunos comentarios. El tercer principio se refiere a dos mandatos constitucionales inequívocos que existen en nuestra Constitución. Y estos dos mandatos se localizan en el 25. El 25 constitucional, porque el primero se refiere a que se debe de apoyar e impulsar a las empresas en los sectores social y privado de la economía, bajo criterios de equidad, criterios de productividad, criterios de sustentabilidad. Esa es una obligación a cargo del Estado mexicano. Y el segundo principio inequívoco, mandato inequívoco de la Constitución es que la ley y por lo tanto el Estado, el gobierno del Estado, debe de proteger la actividad económica que realizan los particulares y proveer las condiciones para que el sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo competitividad y un proceso sustentable y un desarrollo sustentable. Y entonces aquí nos vemos con que se complementa prácticamente la reforma energética para la generación de un mercado eléctrico mayorista, la generación de un mercado de petrolíferos, la generación de un mercado de petróleo y gas, etcétera, en territorio mexicano. Y es así como
se generan las nuevas instituciones, y esas nuevas instituciones, entre ellas fundamentalmente los órganos reguladores coordinados en materia de energía, se convierten en entes formalmente autónomos en términos de su gestión administrativa y de sus decisiones técnicas. Los órganos reguladores coordinados en materia de energía, tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía, son entes que están obligados exclusivamente a atender la política del gobierno, las políticas públicas del gobierno mexicano, y esas políticas públicas del gobierno mexicano están determinadas y definidas primero por la Constitución, en segundo lugar por las leyes. Ya vimos los principios constitucionales, las leyes de industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, donde se establece entonces la libre competencia, la libre intervención, la capacidad de los particulares para poder desarrollar todo lo que quieran desarrollar, previos permisos, previo cumplimiento desde luego de los requisitos de carácter técnico. Así las cosas entonces, estos órganos reguladores coordinados simplemente mantienen un vínculo de una coordinación hasta ese grado con el gobierno federal. Y así se mantiene y prácticamente se da desarrollo a todo lo que estuvo platicando Javier Estrada, de cómo se empieza a crear unos nuevos mercados, se crean sociedades, se empiezan a generar nuevos contratos, en fin, nuevas relaciones jurídicas. ¿Qué sucede? ¿Cómo explicas, Javier, los litigios de ahora? Muy bien, ahí vamos. Ahora la 4T. Señalaba ya desde un principio que el tema sería que hay que darle, o sea, nunca confronta de manera directa, salvo algunas expresiones que hubo en campaña de decir no se le debe de comprar energía eléctrica a compañías o empresas extranjeras. Clara referencia a las empresas españolas. En el Plan Nacional de Desarrollo prácticamente no se establecía ningún contexto, ningún lineamiento específico, más parece pronunciamientos. Y entonces, donde se contiene la verdadera política energética sería en el Programa Sectorial de Energía. Y el día de hoy salió publicado en el Diario Oficial de la Federación sin respetar los plazos del procedimiento que debe de existir de mejora regulatoria. Debió de haber salido hasta la próxima semana. Y ahí se están prácticamente en el Programa Sectorial de Energía, se están dando diferentes vertientes, postulados, principios, y fundamentalmente me voy a referir a dos. El primero de ellos destaca ante todo el impulso prácticamente del fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, y lo importante es que supedita la participación de los particulares a que existan condiciones ordenadas y equilibradas. Esto atenta en contra del libre mercado establecido en la Constitución, establecido en las leyes. Este fortalecimiento, desde luego, de Pemex y de CFE, pues no es excluyente, pues prácticamente de garantizar condiciones competitivas. Pemex y CFE se convierten en nuevos jugadores y jugadores en el mismo plano. Sin embargo, la nueva política energética hace hincapié nuevamente, como si estuviéramos en el monopolio del Estado, en la preeminencia tanto de Pemex y CFE y como elementos ordenadores, y prácticamente el sector privado entraría simplemente como un apéndice, como un complementador de todas estas actividades, y no en una concepción como hasta ahora formalmente existe y debe de existir, y es obligatorio incluso para el gobierno. Oye, Javier, ahora vamos a ver si pueden los demás panelistas explicar cómo se da esta confrontación entre la visión política de el plan de la 4T con el marco legal. Y podemos regresar contigo más tarde a precisamente ver en dónde vamos a esperar en el futuro mayor cantidad de litigios. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien.
Muy bien, Jorge Pedrosa, ahora no sé si nos puedas hablar tú de cómo se da esta confrontación en la parte de sobre todo de la distribución, refinación y llevar estos productos petrolíferos a los consumidores. No sé si nos puedas hablar un poco de eso. Seguro, Javier. ¿Me escuchas con este tono? Sí, adelante. Perfecto, Javier. Pasemos a la siguiente lámina, por favor, si me apoya, Rodrigo. Y bueno, ¿dónde se da esta confrontación? Yo creo que es importante identificar todo lo que ha evolucionado el mercado, sobre todo de petrolíferos en México. Si bien es cierto que Pemex sigue siendo el gran jugador actual de los hidrocarburos en México, también es cierto de que mucha iniciativa privada ha estado progresando en ganar terreno en el ámbito de llevar a cabo negocios de forma privada y con reglas de mercado. Si bien Pemex es la marca de gasolinas, por ejemplo, con dominancia en el mercado mexicano, pues desde muchos años atrás ha habido la participación de privados que han comprado la franquicia Pemex y que antes de la reforma del 2014 ya participaban pues en esta pequeña cadena de valor y poco a poco se fue complementando con transportistas privados y con algunas empresas también privadas que formaban parte de la cadena de valor. Entonces, al día de hoy, México ha sido un país que ha estado atendiendo muy bien a los temas de cadena de valor integrada. Muchas empresas privadas ya son hoy figuras importantes, pero eso no le ha quitado el peso que tiene Pemex actualmente. Entonces, en la intervención que voy a tener ahorita, brevemente, pues vamos a hablar únicamente de esa parte del downstream que se va a las estaciones de servicio, ¿no? Las gasolineras, como tradicionalmente las ubicamos, pero realmente la cadena de valor de los hidrocarburos es bastante completa. De hecho, como tú lo comentabas al inicio, Javier, la parte del upstream, pues es una parte que definió parte relevante de la reforma energética, pero que no fue todo, que también hubo ahí cierta regulación para el midstream y para el downstream. Entonces, el modelo de las compañías energéticas globales más grandes ha sido ser empresas totalmente integradas que ocupan partes de toda la cadena de valor y que en México invariablemente así ha sido Pemex y CFE por la parte eléctrica, pero que sin embargo han entrado más compañías a esta participación. En el upstream, con las rondas petroleras pasadas, privados tuvieron la oportunidad de entrar a estas actividades antes exclusivas al Estado y ahora con los 107 contratos que escribía muy bien Javier Centeno, pues ya hay una participación de privados en esta parte de la cadena de valor. Luego viene todo el midstream, que es esta parte de transporte, almacenamiento, en el cual pues es una dinámica de negocio distinta. Algo que hay que dejar en claro es que en la parte de upstream, aguas arriba, o que son las actividades de exploración y producción, se requieren inversiones de dinero muy fuertes y el nivel de incertidumbre con respecto a la recuperación de esa inversión es también muy alto. Es una fuerte apuesta. En la parte del midstream es una apuesta más controlada porque no se requiere tanto capital intensivo, pero sí de larga permanencia, proyectos de 30, 40, 50 años. Y por último, el downstream, pues es un negocio más acotado en el cual, aunque comprende la parte de refinación, pues también lleva esta parte de distribución, comercialización y expendio de combustibles. Entonces, dicho lo anterior, en toda esta cadena de valor hay muchas empresas participando y conforme uno quisiera entrar a este negocio, pues tiene que medir los riesgos, medir en qué tiempo quiere recuperar su inversión, en dónde pudiera estar más controlado, ¿no? Entonces, los participantes son muchos, son fondos de inversión, son bancos, son empresas privadas, nacionales, extranjeras, y pues básicamente es todo el esquema bastante evolucionado en México, que sí, Pemex sigue siendo una parte importante, pero hoy no es único. La que sigue, por favor, Rodrigo. Y bueno,
hablando de esta parte de cadena de valor, pues lo que es importante también es saber en dónde estamos, ¿no? ¿Por qué México es un país bastante atractivo para el sector petrolíferos? Bueno, pues porque simple y sencillamente es una de las naciones con una población alta, estamos hablando de 120 millones de habitantes, de los cuales la población económicamente activa son alrededor de 73 millones y distribuidos en 32 millones de hogares, lo que nos da una referencia de 4 personas por hogar. Entonces, el parque vehicular a nivel nacional son aproximadamente 47 millones de vehículos, 32 millones automóviles, 11 millones camiones de carga, 4 millones de motocicletas y actualmente el país, con las refinerías que tenemos, pues produce 323,000 barriles diarios de gasolina y diésel. El consumo diario de estos combustibles es aproximadamente 1 millón, por lo tanto Pemex produce el 30% de estos combustibles. Y de ahí se habla de la autosuficiencia energética o la independencia energética, situación que no se ha atendido, pero que cambiarla requiere de mucho dinero. A esto nos referimos con esta confrontación. Pues de repente viene este modo de pensar distinto, decir, tenemos que ser autosuficientes, tenemos que generar nuestros propios combustibles, pero de repente nos situamos en que el país es un país perfectamente integrado a cadenas de valor internacionales, nos podemos abastecer con nuestra infraestructura marítima y de poliductos a hubs estratégicos a nivel mundial. Entonces, pues realmente habrá que ver, o sea, no significa que el ser autosuficiente sea el que tengamos necesariamente que producir todos los combustibles que produce el país o producirlos o que demanda, sino también ver otras negociaciones con otros jugadores importantes en el mundo. Entonces, este es un punto franco de confrontación, pero pues el modelo, la estructura de ley y pues hasta ahorita la forma de operar pues es distinto. O sea, la realidad hoy es que si de repente tuviéramos que parar la importación de combustibles, pues definitivamente habría una fuerte escasez. Entonces, dicho lo anterior, sí, adelante. Jorge, ¿y podría el Estado realmente ganar esta batalla o es realmente algo que se necesita definitivamente de los privados? Bueno, la batalla se podría ganar, le tomaría al gobierno muchísimo dinero, situación que no tiene, y más bien lo que tendría que afrontar es una realidad en la cual tendría que ordenar con el capital privado estas interacciones, ¿no? Definitivamente no ha habido una coordinación y una comunicación adecuada, pero nos enfrentamos a la realidad de el país hoy con lo que produce no es autosuficiente y para cambiar esa estructura se necesita mucho dinero. Entonces, o sea, en un corto plazo, hablando, no sé, con un horizonte a 2024, no se va a alcanzar a hacer porque no nada más es darle reversa a todo el marco legal regulatorio, sino también a toda la dinámica con la cual hoy coexistimos los que vivimos en el país. Es algo que realmente no se puede hacer de forma inmediata, sin que tenga fuertes consecuencias. Espero contestar esta pregunta, pero ahorita vamos a ver algunos otros puntos que también son bastante relevantes. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento, pues fue un análisis que preparamos para todos nuestros amigos de NEA el día de hoy. Quisimos comparar, y digo, no es un examen de vista, sino simple y sencillamente lo que queremos mostrar aquí es la asociación, bueno, la relación entre estados con mayor número de permisos, población económicamente activa, número de hogares, y lo que van a ver de su lado izquierdo va a ser aquellos estados que cuentan con una menor densidad de estaciones de servicio y de habitantes. Así de bote pronto podemos ver que hay algunos estados que ya tienen alta saturación de estaciones de servicio y hay otros que están en color verde que tienen una oportunidad de crecer estas estaciones de servicio. El ejemplo es la megalópolis que se conforma por el Estado de México y Ciudad de México. En su conjunto tienen oportunidad de crecer las estaciones de servicio
dado que no es un mercado saturado, pero además de este análisis se tendría que hacer un análisis con respecto a la cercanía que existe entre estación de servicio, ¿no? Entonces, pues el mensaje es, hay mucha oportunidad todavía como para identificar algunas inversiones en estaciones de servicio y esa es la punta del iceberg. Hay oportunidades de desarrollar infraestructura de transporte, almacenamiento, también refinación. Si bien los permisos de refinación en México pues no son solicitados por el tema del negocio, competir contra Pemex y contra la importación, pues es un negocio no viable, pero hoy el marco regulatorio permite que la CENER emita este tipo de permisos. La que sigue, mi estimado Rodrigo, por favor. Y entonces, dicho lo anterior, pues hay zonas geográficas, hay regiones en las que hay oportunidad de desarrollar un tipo de negocio y hay otras en las que puede ser atractivo otro, pero la cadena de valor de esta parte de downstream es bastante rica de oportunidades. La producción de crudo en México nos da los siguientes resultados. Del lado izquierdo, superior izquierdo, tenemos la distribución de la generación de productos refinados a partir del crudo que se trabaja en México. Pues tenemos que en gasolinas es 34%, diésel 20% y tenemos una fuerte producción de combustible del 32%. Recientemente el mercado de combustible se ha caído. Uno de los principales compradores de combustible en México es CFE, pero pues conforme cambia la tecnología de generación de electricidad va a irlo abandonando. Entonces, también contestando a tu pregunta, Javier, pues la realidad es que las refinerías al día de hoy producen altos niveles de combustible y esto tiene que cambiar porque ya no existe un mercado que pague ese combustible por las características de configuración de las refinerías y las características del proceso de crudo que se tiene en México, el combustible se tiene que seguir produciendo para sacar las gasolinas. Combustible es un combustible altamente contaminante, pero que a medida de que no se invierta, pues vamos a tener que parar esta producción en las refinerías que tenemos en México. Jorge, no sé si tengas algo más inmediato que decir antes de que podamos pasar a hablar entonces ahora en el sector eléctrico, de los proyectos de las renovables, para hablar de esta confrontación. ¿Algo con lo que quieras concluir ahorita? Sí, seguro, Javier. Ya para cerrar esta intervención, pues comentar de que el precio definitivamente no es algo que esté regulado por el gobierno, que fije un precio. Gracias, Rodrigo, por cambiar el slide. Pudiéramos esperar gasolinazos, dado que los combustibles que se consumen en el país, pues una parte importante viene del precio o de la cotización de crudo, y no existe hoy un instrumento del gobierno que pueda parar la cotización abierta de los combustibles. Ya para concluir, nos vamos 2 slides más, Rodrigo, por favor. Y bueno, esta gráfica quería compartírselas a ustedes porque muestra el consumo diario promedio de combustibles en el país. A partir del año 2000 que tomamos esta estadística, ha sido un aumento en el cual se ha estabilizado en el consumo diario de combustibles, hablando de gasolina, diésel y bueno, la gasolina en sus dos variedades, que es que es la que conocemos como Magna y Premium. Al día consumimos 1 millón de barriles. En el 2019 hubo una disminución a 980,000 barriles diarios, pero en el 2020 se registraron 327,000 barriles diarios a promedio al mes de mayo. Entonces, esta es una gráfica bastante interesante que nos muestra los consumos normales del país y cómo estamos en los niveles actuales. Con eso tendría mi participación, Javier. Gracias. Vamos a regresar seguramente cuando empecemos a concluir. Mientras tanto, Ernesto Hanhausen,
que conoce muy bien el sector de los renovables. No sé si nos puedas empezar a platicar sobre cómo se está dando esta confrontación entre todas estas inversiones que se han hecho en los últimos años, el avance que hemos tenido en el progreso de las renovables en México versus la nueva política energética de la 4T. Sí, gracias Javier, con mucho gusto. Les voy a dar cuál es mi opinión y mi experiencia en este sector y cómo nos ha afectado la cuestión de la 4T, porque definitivamente es una afectación directa al sector. O sea, la introducción de las energías renovables, que es una cosa que debe de darse y como se ha dado en todo el mundo, no ha sucedido en México como ha sucedido en otros países, porque México tiene el problema de ser adicto al petróleo. Entonces los países adictos al petróleo siempre tienen una resistencia natural a la inclusión de las energías renovables por diferentes motivos. Lo ideal en un mercado como el de México es una combinación de energías renovables con energías fósiles, principalmente fundamentadas en gas, que son recursos que realmente México tiene y pues por alguna razón u otra, y como lo han explicado los expertos de aquí, principalmente Javier, pues la explotación petrolera ha sido de cierta manera y de cierta manera que no ha progresado lo suficiente para modernizarse al nivel que tiene que modernizarse para poder congeniar y combinar la existencia de las energías renovables. México se tardó con respecto a los demás países del mundo en darle entrada a las energías renovables y de hecho entraron, yo diría que un 80% de lo que va a entrar ahorita en capacidad instalada entró los últimos años y entró así de boquetón con una capacidad exagerada de 2,000 megawatts o 3,000 megawatts de un trancazo, si no es que un poco más. Y lo que estamos viendo ahorita, o sea, y que entró bajo las reglas del nuevo mercado, que como explicaban anteriormente, son reglas razonablemente bien impuestas, donde se fomentó la inversión y donde sí llegó masivamente la inversión a México para esto y para desarrollarlas. Más sin embargo, ni el sector petrolero, ni el sector eléctrico han estado preparados o debidamente preparados para recibir las energías renovables. ¿Qué significa que hay que estar preparado para recibir las energías renovables? Pues como todo el mundo sabe, las energías renovables son energías intermitentes que requieren una administración de despacho, pues obviamente diferente a lo que se requiere cuando hay una planta que se le echa gas o se le echa combustible y funciona al momento que uno quiera. El mundo ha demostrado cómo la energía fotovoltaica y la energía eólica se combinan y en una administración bien hecha pueden vivir ambas, porque generalmente cuando hay más vientos, cuando hay menos sol, entonces pueden combinarse muy bien y las energías fósiles sirven para poder complementar esta operación. Pero lo que quiero decir es que México no está debidamente preparado para eso o no ha estado debidamente preparado para eso y el anuncio reciente de la 4T para frenar las energías renovables creo que fue un aviso desafortunado y mal encausado de una necesidad de preparar el sistema eléctrico nacional para la entrada en operación de una enorme capacidad de energías renovables que está por entrar en operación. ¿Por qué? Porque tienen que preparar todo el sistema para efectivamente dar confiabilidad y la confiabilidad es precisamente que se administre bien el uso de las diferentes fuentes de energía para que la intermitencia de la energía renovable no afecte los sistemas. Pero eso no es ninguna barbaridad ni ninguna cosa dramática, es una cosa que simplemente se organiza y se hace. No me cabe la menor duda, pero para nada, que el Centro Nacional de Control de Energía, que es el CENACE, es una institución verdaderamente profesional en México que creo que tiene la suficiente capacidad y
y características y experiencia para poder sortear este tipo de acomodos de la entrada en operación de las energías renovables. Más sin embargo, hemos sido víctimas de una circunstancia que se ha utilizado en una forma desafortunada por parte del gobierno actual para anunciar esta cuestión de una del ajuste o de la búsqueda de la confiabilidad del sistema, utilizando este término para frenar las energías renovables en México, causando un desasosiego total en todas las inversiones, que estamos hablando más de 7,000 millones de dólares de inversiones de energías que el gobierno ha decidido tratar de detener, porque ya vimos que no se ha detenido, porque pues obviamente la reacción fue, así como fue brutal el anuncio, fue brutal la reacción, y la mayoría de las empresas se han amparado ante este anuncio y han podido seguir con sus proyectos. Pero cuando digo que es un anuncio desafortunado, o sea, fue una interpretación desafortunada por parte del gobierno, es porque el gobierno aprovechó para decir, pues ahorita que tenemos este ajuste por confiabilidad, pues vamos a frenar las renovables para darle entrada total a la generación de la energía de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo gran volumen se genera mediante combustóleo, y aprovechar el exagerado volumen de combustóleo que existe en el país, que no puede ser colocado en ninguna otra parte por su alto contenido de azufre, pues dijo el gobierno, lo voy a quemar en mis plantas de generación y así voy a matar varios pájaros de un tiro, porque le voy a dar la supremacía y el control a la CFE que estamos buscando. Entonces, fue un concepto tergiversado, y espero que lo esté yo explicando en la forma más clara, y fue tergiversado y desafortunado, y la muestra es que pues no ha prosperado. Pues, la verdad es que los proyectos renovables tienen que entrar y está la ley que los protege, pero en ese sentido la adicción al petróleo es la que inhibe definitivamente el desarrollo de las energías renovables. Ahora, hay otro punto muy importante. Prácticamente toda la instalación de energías renovables que hay en este país hoy tiene origen e inversión privada. Entonces, hay una connotación también equivocada sobre la participación privada en la generación de energías renovables, que también se ha estado atacando. Yo no puedo negar que a lo mejor hay varios tipos de jugadores en el mercado. No puedo negar, o no podría yo asegurar que todo haya sido hecho inmaculadamente, la asignación de todos los contratos que hay, pero ciertamente ya es una capacidad instalada enormemente grande, con una inversión privada muy diversa y muy grande, que no tiene por qué ser soslayada ni detenida en su totalidad. Entonces, lo que quiero decir es que definitivamente la pandemia y lo que acabamos de ver de la caída drástica del precio del petróleo y el consumo, es una cosa que desafortunadamente favorece la utilización de los petrolíferos para seguir generando energía eléctrica en el país en una forma enormemente contaminante, y va a seguir dándole herramientas a la autoridad para justificar la disminución de la energía renovable y el aumento de la generación de energía con hidrocarburos, principalmente con combustóleo, que sí es una lástima, porque nadie está realmente promoviendo o dando a conocer las consecuencias de lo que es la quema de combustóleo mexicano, que tristemente es un problemón ambiental, el cual no se está dando a conocer. Ernesto, sí. Ernesto, ¿todas las renovables están siendo golpeadas de la misma manera, o hay alguna que esté en particular sufriendo por estos embates o estas contradicciones? Particularmente estamos hablando de la energía eólica y la energía fotovoltaica. La energía hidroeléctrica es una energía que también no tiene tanta afectación, pero tampoco se está desarrollando mucho. Tampoco la energía geotérmica, que tenemos muy poca, pero particularmente lo que es la generación fotovoltaica y eólica de proyectos grandes. Y a eso iba nada más para concluir.
La situación actual definitivamente afecta tremendamente el desarrollo de estas energías. Yo creo que vamos a ver entrar en operación los proyectos que van a entrar ahora, que venían acumulándose ya desde hace varios años por varios problemas, porque ha sido muy difícil implementarlos. Hay proyectos eólicos, para los que no estén muy enterados, que ha costado 10 años echarlos a andar. O sea, desarrollar un proyecto eólico es una cosa heroica, y ahora al momento de echarlos a andar, los inversionistas se encuentran que les ponen un alto y le dicen, no, pues ahora no puedes entrar al mercado. Entonces, por eso los amparos están surtiendo efecto y se están defendiendo para poder avanzar, y van a avanzar creo que todos estos proyectos. El problema es hacia el futuro, porque como bien acaban de decir, las líneas de transmisión, que es el gran problema de la energía eléctrica en el país, no han tenido el nivel de crecimiento y expansión que necesitan para poder aceptar la capacidad de generación adicional que el país tiene. Entonces ahora los problemas de interconexión se han vuelto cada vez más graves. O sea, cualquier proyecto que quiere uno hacer o que un inversionista quiere hacer, tiene que enfrentarse con el problema de cómo interconectarlo, y es ahí donde el gobierno tiene todo el sartén por el mango para detener un proyecto de esa naturaleza, porque les requieren, bueno, te quieres interconectar, bueno, pues me vas a tener que pagar una línea de transmisión que tengo que hacer en tal lugar que probablemente esté a 1000 kilómetros de distancia de donde se va a interconectar el proyecto. Entonces, eso mata cualquier inversión. Entonces, con esa herramienta, el proyecto, la autoridad actual está bloqueando varios proyectos. La posibilidad actual se abre con los privados, entre los privados. Es claro que las industrias se van a tener que rascar con sus propias uñas. El incremento del costo de energía para ellos va a ser sin cesar, y las posibilidades de hacer generación in situ, y eso creo que tienen una posibilidad un poquito más clara. Todo lo que sea minimizar o evitar la interconexión de cualquier sistema de generación renovable a la red de transmisión. Esa es la idea general. Ernesto, muchísimas gracias. Yo creo que eso da muy bien pie a lo que Carlos nos puede hablar ahora sobre cómo ve él en este momento la situación de los financiamientos de los proyectos de energía. ¿Cómo lo entiendes tú, Carlos? Después de todo lo que hemos estado platicando, ¿tú ves el mismo nivel de conflicto o piensas tal vez que todavía hay un espacio que no hemos nosotros comprendido bien?